Bien, buenas a todos, queridos alumnos de segundo de bachillerato de la materia Historia de España y también a todos aquellos amigos que nos están siguiendo estos días de confinamiento para aprender un poquito más de lo que es la historia de España. Vamos hoy a empezar un tema nuevo, que es el tema número 13 del temario en segundo de bachillerato Historia de España, la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939. Antes que eso, quiero comentaros a los alumnos de bachillerato que próximamente, después ya de Semana Santa, vamos a buscar algún tipo de herramienta para tener algún intercambio, para poder interactuar y resolver dudas que podamos tener, no solo con respecto a la materia, sino sobre todo con respecto a la selectividad, ¿vale? Que sabéis ustedes, en el minuto 1 estamos a vuestra disposición, pero quiero que sepáis esto. La cuestión que hoy nos ocupa, vamos a dedicarle varias sesiones como en una forma similar, análoga a lo que hemos planteado con la Guerra Civil Española. Vamos a trabajar lo que serían los contenidos fundamentales de este tema llamado la Guerra Civil Española. Aquí lo podéis ver cómo está en nuestro temario, el tema número 13, la sublevación militar y la Guerra Civil, 1936-1939. Y bueno, este tema es uno de los temas quizás más polémicos y más importantes de la historia de España. No porque lo diga yo, sino también porque, bueno, realmente sí genera mucha polémica en la actualidad, porque todo el mundo tenemos algún familiar, algún conocido que murió, que sufrió en esta guerra civil española y por tanto, entre que está cerca de nuestras vidas y no se ha superado porque genera polémica, y también que todo español tiene un especialista dentro de sí, tiene un médico, tiene un seleccionador, tiene un presidente del gobierno, entendemos de todo, somos, ¿cómo se llama eso? Maestros liendres, ¿no? De todo sabe, de nada entiende, pero sí hablamos como si lo supiéramos y exigimos como si lo supiéramos. Bueno, pues este tema es un tema que evidentemente es el tema estrella de la historia contemporánea de España y sobre todo de lo que nos introduce en la llamada, dentro de la historia contemporánea, perdón, la historia de la España actual, ¿vale? Bueno, ese tema es un tema que se divide en estos elementos que ahí podéis ver en esta página, donde vamos a hablar de unas causas fundamentales, después de lo que sería la propia sublevación y cómo este golpe de Estado que fracasa nos conlleva a una guerra civil. Ni fracasará completamente ni tendrá éxito completamente, por eso hay guerra. Hablaremos después de los principales actores de este conflicto. También plantearemos un aspecto que es fundamental para entender el final, el desenlace de esta guerra civil, que es cómo actúan las potencias internacionales, las potencias extranjeras con respecto al conflicto, lo que hemos denominado en el temario la dimensión internacional del conflicto. Después dedicamos un espacio importante a lo que es el desarrollo de la guerra en el apartado las operaciones militares, y después hablaremos de la zona republicana y la zona nacional, así como el balance de la guerra civil. Es decir, la zona republicana y la zona de los sublevados durante la guerra y las consecuencias finales del conflicto. Porque varias cuestiones previas antes de comenzar, evidentemente. Y es que una guerra civil, pues tiene una serie de cuestiones que diferencia a este tipo de conflictos de otros conflictos. Aquí vamos a ver violencia, ¿vale? Como que podéis ver, esta violencia que se traduce tanto en incertidumbre, en miedo, en estrés, también en destrucción y en muerte. Entonces,
vamos a hablar también de los llamados, el mito de esas dos Españas, que aquí podéis ver, que vamos a matizar más adelante. Y podéis ver, por ejemplo, un famoso momento de la historia de España, ya iniciada la guerra, donde don Miguel de Unamuno, que es de la parte de esa España regeneracionista que quería levantar España después del fracaso del desastre de Cuba, bueno, pues está siendo increpado al salir del Paraninfo de la Universidad de Salamanca por esa otra España, la España fascista, la España de los republicanos, la España de los sublevados, perdón. Ahí podéis ver cómo al ser, digamos, acompañado al coche en la salida del Paraninfo está siendo increpado por personas que le están haciendo al mismo tiempo el saludo fascista, el saludo romano, ¿no? Evidentemente, lo más desgraciado de una guerra es la muerte. Y una muerte que por ser una guerra civil, pues vamos a ver cómo va a sacar lo peor del ser humano y lo peor del ser humano español. Porque ya os digo, os adelanto, que muchas de las muertes que hay en la guerra civil española va a tener tanta importancia la ideología como también cuestiones personales, rencillas personales, enfrentamientos entre las diferentes familias, pueblos, regiones, pero sobre todo pueblo a pueblo en España, ¿no? Y evidentemente si hay una imagen icónica de este conflicto, pues como de cualquier otro que es una guerra, es la destrucción, ¿vale? Porque España va a quedar visiblemente mermada tanto en lo social como en lo económico, va a quedar devastada después de esta guerra civil. Y bueno, nos levantaremos poco a poco en lo social, en lo económico, hasta lo último que nos levantaremos será en lo político, pero sí, esto es un tema que tiene una importancia que por eso yo os he recomendado en todo momento que para cualquier tema de la historia de España os aconsejo primero que no os creáis las verdades absolutas y que siempre tengáis presente que cuanto más leáis de estos temas, pues tendréis una mayor información para poder decantaros por un u otro planteamiento. Pero yo ya os adelanto que hay dos cuestiones que me gusta siempre dejar claro cuando empezamos este tema, ¿vale? Primero es que una guerra civil la gana el que más mata. Lo vuelvo a repetir, una guerra civil la gana el que más mata. Por tanto, vamos a romper esa idea de la España o la historia de los buenos y malos. Aquí van a matar todos. Lo que pasa que va a matar más el que gana. Por eso gana, porque mata más. Toda violencia es un fracaso de la política. Toda violencia y toda pérdida humana es deplorable y hay que criticarla, venga de donde venga. Claro, evidentemente, esta idea tampoco nos puede valer para ir al otro extremo, el de igualar que todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Tampoco caigamos en ese error, ¿de acuerdo? Porque evidentemente en los dos bandos, que eso sí es una de las cuestiones que le cuesta más entender a los alumnos en este tema, va a haber dos territorios diferentes dentro de España, dominados por cada bloque, por cada bando, y va a haber como dos Españas, pero dos entidades administrativas, dos estados, el Estado republicano y el Estado, digamos, que va naciendo en la zona de los sublevados. Y en las dos zonas va a haber represión. Evidentemente, en una va a haber más que en otra porque al final son los que ganan. Pero no podemos desdeñar ninguna vida. Cualquier vida tiene valor, porque no hay ninguna causa, y eso ya es una opinión, que justifique la violencia y menos que justifique la necesidad de tener que matar a alguien, ¿vale? Ahora, evidentemente, no perdamos tampoco el norte
de cómo empieza el conflicto, cómo continúa y sobre todo una de las cosas también más desconocidas para el público en general es cómo nos ignoran desde el punto de vista de las democracias de otros países de Europa, cómo permiten muchas cosas que ocurren y cómo también una gran parte de los fallecidos y de la represión ocurre sobre todo en la posguerra, en los territorios ya, digamos, dominados, donde no hay guerra, más que en el frente. ¿Vale? Por tanto, también es válida una expresión que yo aprendí en la facultad hace ya unos años, donde escuché a un profesor, que seguramente lo leería de alguno de estos libros que os recomiendo que os leáis, que era el profesor era don Julio Ponce Alberca, que decía que después de la guerra no vino la paz, o a quien le escuché yo, que después de la guerra no vino la paz, sino que vino la victoria. Esa es una reflexión que veo muy interesante para que tengamos en cuenta después el tema 14, que es el tema que prosigue a este tema de la Guerra Civil Española, que en concreto en la normativa viene como sublevación militar y guerra civil 1936-1939. Bien, en la primera parte de este tema, ya nos metemos de lleno en el mismo, vamos a hablar de los antecedentes y de lo que serían las causas de la guerra civil española. Y tenemos que tener claro que para comprender la existencia, el que se desarrollara una guerra civil en España, hay una explicación multicausal, es decir, hay muchos motivos diferentes. Causas internas, causas externas, factores tanto estructurales como concretos, coyunturales y, por supuesto, una serie de responsabilidades y responsabilidades últimas que explican por qué hubo guerra finalmente y no se evitó la guerra. Porque prácticamente todos los que sí abordan este tema pues plantean que era muy difícil haber evitado la guerra, ¿vale? Lo que no se tenía claro era el año, el momento en el cual ese conflicto se podría desarrollar, pero que sí era algo como inevitable, sobre todo visto en los años 30, ¿no? Bueno, al final, como causas internas, tenemos que tener en cuenta, vamos a separar causas internas de causas finales, ¿vale? Las causas internas, las causas genéricas. Bueno, hemos comentado ya en el tema anterior, el tema 12, el problema socioeconómico que tenía España, como una economía agraria, subdesarrollada, atrasada, con unas condiciones muy precarias de trabajo y que se agrava esta situación por la crisis económica mundial. Es decir, los problemas que acusa la Segunda República para no consolidarse en el tiempo, pues van a ser causas internas, es decir, el descalabro de la Segunda República, bien por autodescalabro o bien por autoría directa de una serie de sectores, lo veáis como lo veáis, tiene mucho que ver la situación socioeconómica que hay en la España del momento, en la miseria que hay en la España del momento, con unos índices de desarrollo humano que si hubiéramos tenido en aquellos tiempos, pues nos llevarían a la situación, como he dicho en el tema de la Segunda República, pues de países del tercer mundo, ¿vale? Un Mozambique, Burkina Faso, Nigeria, Sierra Leona, etcétera. Una esperanza de vida muy baja y una mayoría de la población trabajando en un sector agrario, agropecuario, pero además en unas condiciones muy precarias y de una gran explotación, ¿vale? Y con una carencia importante de lo que es la llamada clase media, que ahora veremos a continuación en esas causas finales. Y a este problema social que es fruto de esas condiciones precarias en lo económico, pues hay que tener en cuenta esos problemas que tendrá la Segunda República, como es el problema regional, las tensiones territoriales que hoy todavía tenemos en España, fundamentalmente en el País Vasco y sobre todo en Cataluña,
y las tensiones también que habrá en torno a la Iglesia Católica en España, fundamentalmente en torno a lo que sería la jerarquía eclesiástica, pero que sufrirán creyentes y sobre todo la jerarquía, lo que serían el- los clérigos, digamos, del día a día, ¿no? Los sacerdotes, los párrocos, los curas, etcétera, que, bueno, pues también sufrirán esta represión cierta medida y que son problemas que serán acuciantes en este conflicto. Dentro de estas causas internas, pues también recordemos el malestar que tiene el ejército y la tradición histórica en España de la intervención de los militares en los asuntos políticos. Recuerden, queridos alumnos, como ya especialistas en la historia contemporánea de España, pues los Narváez, los O'Donnell, los Espartero, Juan Prim, Martínez Campos, y también es algo muy español el creernos en España que existen los salvadores, los mesías, que van a ver la verdad, la realidad y la van a transformar con poco esfuerzo si lo seguimos todos juntos fielmente. Bueno, pues esa tradición también va a hacer que cuando haya un malestar y un cabreo importante en el ejército y en el devenir de la Segunda República, pues aparezcan voces que planteen la vuelta de un Miguel Primo de Rivera de la vida, que de un golpe de Estado y plantee una situación que pueda solventar esos problemas. Unos problemas que se vinculan a lo que sería la en cuanto a la política, a la polarización de la sociedad española, sobre todo una polarización, un hecho de que las fuerzas democráticas y los sectores sociales vayan de ideas democráticas a ideas de extrema política y de extrema ideología, pues se van a profundizar y sobre todo multiplicar a raíz de los golpes de Estado que va a haber en la Segunda República. El golpe de Estado conservador de Sanjurjo en Sevilla, o que se inicia en Sevilla en 1932, y el golpe de Estado contra la República que supone la Revolución de Octubre de 1934, que tiene como lugar, digamos, fundamental, por no solo Cataluña, sino sobre todo Asturias, ¿vale? Eso vamos a generar esa llamada polarización hacia la extrema izquierda y la extrema derecha, que veremos cómo se traduce fundamentalmente en una violencia, en una agresividad que nos llevará cuando el Frente Popular llegue al poder a partir de febrero del 36 en una violencia callejera y en un desastroso estado de orden público que, bueno, pues va a servir como elementos para unos plantear la necesidad de que se cae el Estado burgués republicano y es necesario ir hacia la revolución antes de que venga el fascismo, y otros dirán que este desorden es fruto a que la república no funciona y que es necesario el orden militar y el orden autoritario para volver a la paz y a la tranquilidad, ¿vale? Bueno, pero es que hay causas finales que explican por qué, a pesar de estos argumentos, sí hubo guerra. Porque en otros golpes de Estado no hubo guerra, como ya nosotros hemos estudiado. ¿Vale? Y pongo por ejemplo, es que 13 años antes, solo 13 años antes, hubo un golpe de Estado en España, el 13 de septiembre de 1923, con Miguel Primo de Rivera. Y sin embargo ahí no hubo guerra. Y hubo un golpe de Estado que sí tuvo éxito, ¿no? Bien, esas causas finales son tres. Una primera, la crisis económica y social que hemos comentado se traduce en la carencia en España de clase media. Fijaros en esta imagen, por ejemplo. Esta es una imagen típica del campo en España, de aquella época. Pues si veis, son imágenes de tercer mundo, total, con una pobreza, una miseria, unos
unos útiles, unas herramientas. ¿Qué ocurre? Que hay muchos de nosotros, que también algo de, como digo yo, de los bares, de la barra de los bares, de los desayunos, que se llenan la boca de ser de izquierda o de ir en contra de una palabra que se llama burguesía, ser burgués. Es que eso es un comportamiento burgués. Y mirá, un comportamiento burgués, ser burgués, tener una mentalidad burguesa, lo hemos dicho en clase ya alguna que otra vez y lo repito aquí hoy, tiene una serie de principios basados en la clase media. Un burgués, una persona de la clase media, es una persona que tiene un trabajo con un salario medio que le permite no estar en el grupo de los pobres de solemnidad, ni tampoco de los ricos multimillonarios, que digamos tiene un sueldo suficiente para poder vivir con cierta soltura, que puede digamos acceder a ciertos bienes y que puede también acceder a ciertos bienes de un mayor, digamos, una mayor riqueza, un mayor gasto a base del ahorro. Y que cuando ahorra varios años, pues puede obtener esos bienes, fruto de su trabajo. Normalmente, pues son personas que además tienen como deseo en su vida, pues tener una vivienda en propiedad, varias propiedades, como por ejemplo un coche, si puede, si le va bien las cosas, promocionar en su trabajo, tener incluso una segunda vivienda en la playa, en el campo, en la sierra, y ya para como culmen, pues si su descendencia, sus hijos, estudian una carrera universitaria y pueden tener un trabajo más desahogado que el que tienen ellos, mejor que mejor. Si ustedes tenéis esta mentalidad, os doy una noticia. Bienvenidos a la mentalidad burguesa, a la mentalidad de la clase media. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de... ¿Y para qué digo todo esto? Porque quien tiene esa mentalidad es para que os hagamos un poco una reflexión, ¿no? Quien tiene esa mentalidad, vuestros padres, por ejemplo, después de 30 años trabajando para tener una casita, un sueldo, una vida digna, la clase media suele ser muy poco revolucionaria, suele ser conservadora. ¿Por qué? Porque no quiere perder lo poquito que tiene y lo poquito que ha conseguido a base de esfuerzo, trabajo y sacrificio. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos esa clase media, como aquí ocurre por esta crisis económica y social que se vive en España, por su subdesarrollo y por esa extensión de la crisis por la influencia de la Gran Depresión y el crash del 29, pues tenemos muchos con muy poco y pocos con muchísimo. Y eso genera pues una marginalidad y una desesperación que te hace optar por la violencia y por soluciones más radicales con más facilidad, porque total no tienes nada que perder y por tanto hay que luchar porque ya la lucha es como digamos lo que nos queda, porque la muerte se ve como algo muy cercano a la situación de marginalidad o de desesperación que se vive, ¿no? Por eso no hay una guerra civil en los años 70 cuando muere Franco, o ahora, por ejemplo, es tan importante no solo en este confinamiento que estamos viviendo, que salgamos de la alarma sanitaria, sino vamos a ver cómo salimos de la alarma económica. Según cómo salgamos de esta crisis económica, pues veremos cómo evoluciona el panorama político y el panorama socioeconómico o social de España, ¿no? Bien, esto es para que esto va entroncado con la idea de la polarización de la política. Os voy a poner algunas imágenes para ilustraros. Este es el río Manzanares, que es el río de la ciudad de Madrid. Manzanares, ¿no? A principios del siglo XX, creo que era 1910. Bueno, fijaros la ropa tendida a las orillas del Manzanares. Fijaros los caballos, el transporte. Es decir, esta imagen, si yo os digo que es de un país del tercer mundo, o de un país africano, de un país pobre de América, no lo creemos. Y esto no hace ni 100 años, que estamos en el año 2020.
¿de acuerdo? O también os pongo algunas imágenes del pasado en España y del presente en otros países con un índice de desarrollo humano a lo mejor parecido o a estos tiempos que estoy hablando y remarcando, ¿no? Fijaros esta clase, estos alumnos, estos pupitres, fijaros aquí, ¿no? Esta imagen, cómo trabajan estos niños. O esta otra imagen de la escuela. Aquí con una escuela de chicos y aquí con una escuela de chicas, porque estaban las clases por separado, no creían en el sistema previo al que tenemos actualmente y al de la Segunda República de la coeducación, ¿no? Bueno, fijaros esta imagen. Esta imagen es una escuela en Bolivia en el año 2015. Fijaros esta imagen y fijaros en esta y en esta. Así es como hoy actualmente dan clase en Bolivia. Hasta hace 5 años y me consta que está la situación exactamente igual. ¿Vale? Entonces fijaros, esto es porque yo que os dije alguna vez que os quería enseñar alguna imagen sobre mi voluntariado en Bolivia en 2015. Bueno, pues ahí podéis ver esos pupitres que aquí estáis viendo, ¿vale? Pero en vez de ir con imágenes de 1900 y poco, pues está una imagen en Bolivia, que es de los países más pobres de América, en el año 2015, ¿vale? Y ahí podéis ver, de hecho, si os dais cuenta, los niños estaban disfrutando y como diré yo, flipando, jugando con plastilina. ¿Desde cuándo no jugamos nosotros con plastilina, señores? Bueno, pues esta es la realidad que teníamos en la España de los años 30. Y a colación, con esta desesperación económica, pues también hay una importante falta de cultura democrática. Y eso lo vamos a enlazar con el radicalismo político que os hemos mencionado, o que os he mencionado, estoy aquí solo, y que eso se puede también plantear como el fracaso de quién, de los políticos y de la política. Porque la política está para solucionar los problemas, para que se evite utilizar la violencia. Si hubo guerra y golpe de Estado es porque los políticos no hicieron su trabajo bien, no evitaron y solucionaron por cauces pacíficos, de acuerdos, los diferentes desencuentros y conflictos y debates que hubo en la Segunda República. Mirad, yo aquí os pongo esta imagen, por ejemplo. Este es el Real Madrid en la Segunda República. Y fijaros cómo está haciendo el saludo típico del bando republicano, digamos, heredado del saludo comunista, ¿no? de la Internacional. Y aquí tenéis el saludo de esta imagen que ya hemos trabajado con ella, que es perteneciente al entierro de José Calvo Sotelo en julio, el 13 de julio de 1936, y que será utilizado como la señal por parte de los sublevados para darle al botón de inicio de la conspiración militar que acaba en la guerra civil, ¿no? Bueno, y esto realmente pues, nos lleva a esas dos Españas, la España republicana, pero es realmente la España de la extrema izquierda, la España socialista, la España comunista, la España marxista, y nos lleva también a la España facha, ¿no? A la España fascista, la de arriba España. Podéis ver el saludo romano. ¿Qué ocurre? No caigamos tampoco en los errores. Esto es un fracaso de los políticos porque es muy conocido, es muy típico la idea, el mito de las dos Españas, ¿no? Que tanto decía el ilustre Antonio Machado, por ejemplo, ¿no? Pero, o que el propio franquismo después tanto utilizará ese mito de las dos Españas, utilizando el franquismo a España como la España verdadera y todo lo que era el frente derrotado, la anti-España. Bueno, pues realmente yo estoy de acuerdo, y esto es opinión, con el planteamiento que hacen algunos especialistas en la materia, mucho más que yo,
como Enrique Moradiellos, ¿vale? Que tiene varios libros muy buenos con respecto a este conflicto, como la Guerra de España, Historia breve de la Guerra Civil Española, donde habla de no dos Españas, sino de las tres Españas. ¿Cómo que tres Españas? Sí, la España de la extrema izquierda, intolerante, que no entiende otra España como no sea la España revolucionaria, la España intolerante de el mundo autoritario, el mundo fascista, ¿vale? Pero también hay una España democrática, demócrata, una España, porque ojo, o también os digo otra cuestión a todos aquellos que me estáis escuchando, hay gente de izquierda que son demócratas, que son respetuosos con las opiniones de los demás, pero ojo, también hay gente de derechas que respetan los puntos de vista de los demás, porque son sobre todo demócratas. Y la base de la democracia es el respeto a la opinión del contrario. ¿Qué ocurre? Que mucha gente que podría englosarse en ese punto medio, en ese centro político, bien centro izquierda o centro derecha, por el fracaso de los propios políticos, que van a utilizar un lenguaje incendiario en esta época de la preguerra, tanto de un lenguaje de extrema izquierda llamando a la revolución por el miedo a que venga el fascismo, o un lenguaje profascista para, digamos, actuar de forma autoritaria contra pues, la ruptura de España, la conversión en España de un satélite de la Unión Soviética, que vienen los rojos, que vienen los fachas, ¿no? Bueno, pues aquí he puesto la imagen de Voltaire, que es un ilustrado paradigmático, modelo, que una de sus ideas, digamos, fuerza es la tolerancia, ¿no? Todos los que, digamos, se engrosan dentro de estas filas de la derecha democrática o de la izquierda democrática van a deslizarse hacia los polos, hacia la extrema izquierda o la extrema derecha, fruto pues de esa falta de cultura democrática y de esa radicalidad a la que nos va a llevar el curso de los hechos en los años 30 y sobre todo el 36. Mirad, os comento, hoy en día, hoy mismo, en este propio contexto de crisis que tenemos, con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, a nadie se le ocurre ir a Moncloa a dar un golpe de Estado y echarlo de presidente del gobierno. Como mucho se le ocurre, o que al que no sea favorable a él, pues que dimita o que convoque elecciones. Y cuando estaba Rajoy, que digamos de otro partido, pues también a nadie se le ocurrió, pese a que estaba para algunos haciendo una política de recortes, una política contraria a ciertas clases sociales, a ninguno se le ocurrió hoy en España echarlo de Moncloa utilizando la violencia. Como mucho lo que se pensaba es a ver si hay elecciones y pierde las elecciones esta persona. Lo mismo ocurrió con Aznar, con Felipe González, con Rodríguez Zapatero. Eso es una mentalidad democrática que tenemos hoy y que no teníamos entonces. Entonces la solución no es critico al contrario o al que está en el poder y espero a convencer a los votantes para que cambie la situación. No, no, no. Ahí actúo por el ahora. Y el ahora violento, el ahora radical, el ahora de los acontecimientos y el ahora intolerante y contra las normas. ¿Vale? Y claro, esto va a favorecer el conflicto y la duración del conflicto. Porque claro, además el mundo, que ahora vamos a verlo más adelante, está también dividido entre estos dos frentes. Pero si hay una causa, que es la causa final, que explica que hubiera guerra civil, ojo, que sí hubiera guerra civil, es, y lo siento mucho a los que creen en la justicia y en el bien, es la división del ejército. El golpe de Estado fracasa, pero fracasa porque la mitad del ejército apoya a la República, como esta imagen que os acabo de poner, y la otra mitad
cómo estos militares apoyan a los sublevados. De hecho, estos son los militares sublevados. Ahí podéis ver pues a Franco, a Mola y a otros tantos, ¿no? Godet, Cabanellas. Bueno, porque, y eso lo veremos más adelante, Franco es el último que se suma al golpe de Estado y Franco no organiza este golpe de Estado. Hay otros personajes que están dentro de esta conspiración antes que él, pero sí él es uno de los generales que, digamos, se subleva y es el que finalmente liderará este bando. ¿Y por qué digo esto de la división? Es que el problema será ese, porque nosotros hemos estudiado ya un golpe de Estado, como es el de Miguel Primo de Rivera, que sí tuvo éxito. Y no hubo violencia, no hubo muertes. Y hubo éxito y se paralizó el sistema constitucional que había. Y se pasó a una dictadura. ¿Por qué? Porque todo el ejército en bloque, en masa, apoya el golpe de Estado. En el 23F, famoso, este de Antonio Tejero, en el 81, el quieto todo el mundo, ahí la mayoría del ejército apoya el fracaso del golpe de Estado. Apoya al rey y apoya, digamos, para que no caigamos en ninguna discrepancia, apoya el mantenimiento de la Constitución del 78. ¿De acuerdo? Pues eso genera el fracaso del golpe. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la mitad del ejército va a apoyar al golpe y la otra mitad no. Y eso es lo que va a desencadenar la guerra, ¿de acuerdo? Si no, hubiéramos o estado todavía en un estado republicano o hubiéramos cambiado a una disolución de la república y a un cambio hacia una situación, digamos, de gobierno autoritario, ¿vale? Bueno, es que una cosa no conlleva a la otra. Y si no, fijaros aquí cómo estáis viendo, aquí podéis ver las personas que apoyan dentro del ejército, los militares que apoyan a la república, los que apoyan a los rebeldes. Prácticamente tenemos un empate, 100 y pico mil a 100 y pico mil. También os digo el detalle de que los miembros del ejército de África apoyan totalmente la causa rebelde, porque es el ejército que se subleva en primer término, ¿vale? De hecho, Franco es de los miembros del llamado ejército africanista, los africanistas, los que en la guerra de Marruecos, donde interviene Primo de Rivera, pues fruto de la promoción que obtienen en ese conflicto, pues suben a altos escalafones del ejército y que son pues miembros importantes del ejército en los años 30, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta, como he comentado, causas o factores internacionales también, y va a ser con lo que vamos a concluir este planteamiento. Hemos hablado, hablando de la Segunda República, pues de la extrema tensión que hay en Europa por el afianzamiento de los fascismos, tanto del nazismo alemán como del fascismo italiano. De ahí viene la palabra facha, de fascista, porque Falange Española es el partido fascista a la española, ¿no? Y en primer orden, el franquismo y los rebeldes van a utilizar el comportamiento y las pautas de los fascismos europeos. Aquí podemos ver a Mussolini y a Adolf Hitler. También hay que tener en cuenta la política que va a tener las potencias europeas democráticas de no querer pelearse de nuevo con Alemania, de no volver a otra guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Y esa política se llama política de apaciguamiento. Pues apaciguar, paz, política de querer no llegar a la guerra, no llegar a las manos con Alemania, ¿no? Y esta política va a ser mortal para la Segunda República. Va a ser una puñalada de muerte, de gracia, para la Segunda República, como veremos en el apartado La dimensión internacional del conflicto. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues a Chamberlain,
que era el primer ministro en Reino Unido, PM, Prime Minister, y el canciller alemán Hitler. Ahí están estas fotografías de los acuerdos de la conferencia de Múnich en 1938, ¿vale? Que al final no va a suponer evitar la guerra, como todos sabemos. También tenemos que tener en cuenta cómo hay una correlación entre la situación francesa y la situación en España. Al igual que está la República Española, también está la República Francesa. Igual que tenemos el Frente Popular en España, ahí podéis ver una imagen del presidente Léon Blum, que era el líder del Frente Popular francés. De hecho, el Frente Popular copia de Francia esta nomenclatura y este planteamiento en España, ¿no? En torno a la figura, como ya vimos, de todas las fuerzas de izquierda lideradas por Manuel Azaña. También tenemos el tema de la Revolución Rusa y cómo la Internacional Comunista y la Unión Soviética, liderada por Stalin, pues supone un temor para Occidente. Y por tanto pues va a haber siempre un argumento que es la idea de que España, la España republicana, podía convertirse en un estado satélite, un estado títere, una marioneta de la Unión Soviética de Stalin. Y por tanto esto también va a jugar un argumento peligroso y que va a generar pues temores en la evolución del bando republicano durante la Guerra Civil Española, que también jugará en su contra. Y, por supuesto, pues el histórico y típico aislacionismo de Estados Unidos. Ahí podéis ver una imagen del presidente de los Estados Unidos que, digamos, es uno de los más queridos en Estados Unidos porque con esa política del New Deal, es Franklin Delano Roosevelt, pues va a sacar a Estados Unidos de la crisis de la Gran Depresión y el crack del 29, y además es el presidente que afrontará la Segunda Guerra Mundial. Pero no entra en la guerra hasta que no revientan una base de los Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái. Así que vamos a tener una postura indiferente o incluso de mirar para otro lado de las potencias europeas, tanto europeas como occidentales, con respecto a lo que pasa en España. Aquí podéis ver aquí un conjunto de estos personajes que de una u otra manera pues son personajes contemporáneos a los hechos de la guerra civil, tanto Hitler como Mussolini, como Daladier, como Chamberlain, Blum o el famoso Winston Churchill, ¿no? Que por encima de todo tenéis que recordar como un anticomunista y un antifascista. Bueno, y ya para concluir esta sesión de hoy, pues vamos a dejarlo aquí, en el apartado de lo que sería el inicio de este conflicto, cómo estalla el conflicto, y os he puesto la imagen con la que quiero cerrar y donde quiero retomar en la próxima sesión. Este personaje es Emilio Mola. Emilio Mola es uno de los generales que se sublevan en el golpe de Estado en julio del 36 y es uno de los generales que cuando el Frente Popular triunfa en el febrero del 36 es alejado fuera de Madrid, es alejado en concreto a Navarra, al norte. Y bien, porque a veces creemos por error que el que organiza el golpe de Estado fue Francisco Franco. Eso es un error que ya os he dicho varias veces y hoy os vuelvo a repetir. Ni Franco organiza el golpe de Estado, ni Franco innova, ni hace nada nuevo. Nunca en su vida hará nada nuevo. Ni ahora ni después. El que organiza el golpe de Estado será José Sanjurjo. Sanjurjo, el que organiza la llamada Sanjurjada, el golpe de Estado de 1932 que se inicia en Sevilla y que fracasa. La República lo captura, le condena con la pena de muerte, se le conmuta por cadena perpetua y posteriormente se le conmuta por el exilio. Y desde Portugal
va a organizar el golpe de Estado, porque el líder espiritual, el líder auténtico del golpe de Estado es José Sanjurjo. Pero esta persona que aquí estoy enseñando, Emilio Mola, es, como no puede estar en España Sanjurjo, el que organiza desde dentro del país la conspiración militar y va contactando con los diferentes generales, uno de los cuales también es Franco, que será uno de los últimos que se subleva en, en este alzamiento. Pero eso ya será cuestión del próximo día y de la próxima sesión. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos por la atención y continuamos en la próxima parte de este tema número 13, la Guerra Civil Española. Venga, cuidaros todos y hasta luego. Hasta luego.